Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes 6 de enero. Obviamente todos hemos estado preocupados y prestando atención a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, básicamente en esta nueva tensión que se ha producido entre Estados Unidos e Irán. Una tensión que se presentó porque viene de hace muchos años, que tiene altos y bajos, pero que se presentó muchísimo con el asesinato del general Soleimani. Así creo que es. Soleimani. Un general importantísimo, jefe de los cuerpos de élite militar de Irán y un hombre muy apreciado, e incluso se suponía que tomaba muchas decisiones, incluso sin el consentimiento del presidente del gobierno iraní. Esto hay que verlo de una perspectiva amplia, obviamente, porque a pesar que siempre estos países han tenido conflictos, incluso entre ellos, porque ahí hay que tratar de dibujar un mapa de lo que existe el problema en el Medio Oriente. Pero básicamente, digamos, los problemas con Estados Unidos se sucedieron tras la caída del Shah de Irán, que es un monarca de una supuesta casa real impuesto el año 41 que llegó hasta el 79 gobernando la familia Pahlavi, gobernando Irán. Tras la caída del Shah es que vienen los ayatollah, o sea, los gobiernos musulmanes, chiitas, porque Irán es un país de religión musulmán chiita. Hay que también tener en cuenta que hay chiitas y sunitas y también hay problemas entre ellos, entre los musulmanes, no solamente con los occidentales. Y estos gobiernos chiitas obviamente han tenido diferencias fuertes con Estados Unidos, especialmente por la fabricación de uranio enriquecido, que es el que puede crear las bombas nucleares. Entonces ese es el problema básicamente. A Soleimani se le acusaba de ser el hombre que había, digamos, ejecutado los últimos atentados, el cerebro de todo esto, pero también hay que recordar que en algún momento Soleimani fue aliado de Estados Unidos, especialmente junto con Irak, en la eliminación de Al-Qaeda, que fue en su momento el grupo terrorista más importante, el que derribó las Torres Gemelas. Este grupo estaba asentado en Afganistán. Vamos a un poquito nomás de todo esto, porque no es fácil. Tengo dos personas que entienden mucho más que yo, obviamente, sobre esto. Los voy a presentar inmediatamente. Son jóvenes, pero han estudiado relaciones internacionales. Está con nosotros José Miguel Arévalo, quien es presidente del Centro de Estudios Jurídicos, pero además especialista en diplomacia internacional, tiene un máster en esta materia. Y Wendy Alfaro, mucho gusto saludarte, Wendy. Igualmente, gracias Nacho por haberme Habrán invitado. escuchado su nombre asociado al partido Vamos. Sí. Ella estudió Relaciones Internacionales. Así es. Un gusto tenerlo a ambos aquí en el programa. Gracias Nacho y saludos a Wendy también, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a saludar también a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Qué puede pasar? Puede haber una tercera guerra mundial, es algo que nadie puede decir que no, pero también, digamos, los especialistas en materia te dicen no podemos estar hablando en este momento de eso, no hay elementos como para pensar que otros países importantes del mundo como China y Rusia vayan a involucrarse en esto, lo ven un poco difícil, pero obviamente que sí puede desencadenar fuertes conflictos internacionales e incluso ataques ya anunciados el régimen iraní, que se va a vengar y que se va a vengar por años, ¿ya? Y obviamente son muchos los intereses estadounidenses, no solamente en Estados Unidos, sino también en el Medio Oriente. Vamos a ver una nota de Euronews que se refiere a este tema.
Irán convierte el pacto nuclear en papel mojado tras la muerte de Qasem Soleimani. El cuerpo del general llegó el domingo a Teherán tras haber sido asesinado en Bagdad 2 días antes por un dron de Estados Unidos. Era el arquitecto del apoyo persa a diferentes conflictos en Oriente Medio y estaba considerado como el responsable de la muerte de cientos de estadounidenses en diferentes ataques. La televisión iraní informó de que, como consecuencia, el país no cumpliría con las restricciones sobre el enriquecimiento de uranio marcadas por el pacto de 2015. Los diputados iraníes habían cantado previamente muerte a Estados Unidos. La salida del acuerdo podría desembocar en el desarrollo de un arma nuclear. El presidente Donald Trump, quien aseguró que ordenó el asesinato de Soleimani con el fin de evitar un ataque inminente, volvió a Washington tras el descanso de Navidad. Los iraníes han amenazado con una dura respuesta y el actual inquilino de la Casa Blanca ha dado la réplica en Twitter. Estos mensajes en las redes sociales, ha escrito, servirán para notificar al Congreso de los Estados Unidos que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, devolveremos el golpe con rapidez y tal vez de manera desproporcionada. En Irak, mientras el ataque ha sido denunciado como una violación de la soberanía, los legisladores han aprobado una resolución no vinculante que pide que las tropas extranjeras abandonen el país, donde hay unos 5.000 soldados de Estados Unidos como parte de la coalición contra el grupo Estado Islámico. Por su parte, Washington está enviando miles de tropas adicionales a Oriente Medio por el aumento de la tensión con Irán. El primer destino será Kuwait y desde allí los altos mandos decidirán dónde son necesarios los militares. En mitad de la escalada del conflicto todavía se contempla la posibilidad de que la administración Trump intente una comunicación secreta con Irán en busca de su objetivo declarado de desescalar la situación. Los críticos del presidente de su país dicen que necesitan desesperadamente una estrategia para reducir las posibilidades de una guerra total. Ok, hay mucha arista de este tema. Podemos tocarlo desde la relación misma entre Estados Unidos e Irán. Podemos tocarlo desde lo que significa, digamos, el Medio Oriente, la importancia sobre todo en el petróleo. De hecho, por los puertos de Teherán, por los puertos iraníes, pasa a lo menos el 20% de todo el petróleo del mundo. Son países más productores de petróleo. Ahí en ese grupo hay aliados de un lado y de otro. Por un lado, quien apoya a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Quienes apoyan a Irán, lo apoya Irak, un país muy importante que está a la par y que es más complicado que el mismo Irán. Lo apoya Rusia, lo apoya Siria, etc. Bueno, señores, podemos hablar también de las conveniencias del presidente en este momento, porque está viviendo el presidente de Estados Unidos un momento muy especial y obviamente que le conviene un poco mover la atención hacia otra cosa y parecer como el líder de un país. Lo podemos ver económicamente, hay muchas formas de verlo. ¿Qué te llega a la cabeza lo primero sobre este tema? Bueno, Nacho, yo creo que lo importante sobre este tema es que las tensiones, digamos, han llegado a un grado en el cual pareciera ser que la diplomacia ha fallado. ¿No? En donde ya las tensiones han escapado de esos canales que, por ejemplo, en la administración de Obama se le celebraba mucho el que él hubiese alcanzado un acuerdo con Irán y otras potencias en las cuales Irán se comprometía a no construir un arma nuclear, es decir, a mantener los niveles de enriquecimiento de uranio a tal grado de que no le permitían construir un arma nuclear, sino únicamente abastecer de energía y proyectos civiles a la nación. Esto se destacó como un gran éxito en la diplomacia de Estados Unidos y que, como ya sabemos, en el 2018 Trump anuncia que su administración ha tomado la decisión de retirarse de ese tratado. Y esto es todo contradictorio. Esto es contradictorio con ese ofrecimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Trump sostenía de que ese acuerdo no había favorecido a nadie más que a Irán, porque cuando ese acuerdo se firmó... Pero junto con eso, Trump anuncia que va a retirar a su gente, que va a sacar a toda su gente del Medio Oriente. O sea, todo lo contrario de lo que habían sido las administraciones anteriores, él hace la promesa de retirar a los estadounidenses, a los soldados del Medio Oriente. Bueno, y como tú dices, es lo contrario de lo que estamos viendo ahorita, sí, debido a esta escalada de tensiones, ¿sí? Porque lo que tú estabas viendo era
una calma relativa que había surgido a partir de la firma de este convenio. El presidente Obama había iniciado con sanciones muy fuertes económicas en el 2011 y 2012 contra Irán. Estas sanciones prácticamente habían agotado la economía iraní y es así como se logra firmar ese acuerdo nuclear en este ámbito en el cual Irán estaba ahogado económicamente. Y luego viene Trump y dice, miren, a partir de la firma de ese acuerdo, la economía de Irán ha prosperado nuevamente. Había una caída antes de este acuerdo en la venta, exportación de petróleo de Irán de 100 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, Irán había pasado de estar exportando alrededor de 3.7 millones de barriles diarios de petróleo a 2.7 millones después de las sanciones que había impuesto Obama. Entonces, cuando ya se firma este acuerdo, la economía de Irán vuelve a mejorar de forma muy considerable y entonces Trump dice, Irán está financiando a grupos terroristas, este acuerdo le ha permitido a Irán volver a mejorar su economía y ese dinero lo está utilizando para financiar a grupos terroristas. Entonces nosotros nos salimos de este acuerdo y implementamos nuevamente sanciones, que el levantamiento de las sanciones había sido el motivo por el cual Irán había accedido a firmar este acuerdo. Entonces Trump anuncia de que va a imponer sanciones más drásticas, las sanciones más drásticas de la historia, y empieza nuevamente a afectar la economía de Irán. Es en este contexto que surge en el 2018 que luego viene la escalada de tensiones del 2019, que inicia principalmente cuando un misil que Estados Unidos señala que han sido grupos terroristas financiados por Irán quienes lo han lanzado, ataca una base de Estados Unidos en Irak y muere un contratista de los Estados Unidos de América. Este es, digamos, ese primer hecho de violencia suscitado luego de que Estados Unidos anuncia su salida del tratado, que desencadena una serie de eventos, porque claro, esto provoca la reacción de los Estados Unidos. Entonces vemos una primera ataque que hace Estados Unidos a grupos de milicias chiitas en Siria e Irak, mata a alrededor de 27 personas, esto genera una protesta y una indignación tal que se dan estas protestas que vimos frente a la Embajada de Estados Unidos en Irak. Y esto, a su vez, revive el fantasma de lo que ocurrió en el 79, porque la gente podrá preguntarse, ¿pero por qué las protestas se dan en la Embajada de Irak? Porque Estados Unidos no tiene embajada en Irán desde 1979, como tú mencionabas, cuando el Shah es derrocado y se instala ya la revolución islámica en Irán. Hay una toma de la embajada de Estados Unidos en Irán y la famosa crisis de los rehenes, que fueron 52 rehenes, y desde entonces Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Irán y desde la fecha no hay embajada de Estados Unidos en Irán. Entonces estos hechos reviven ese fantasma del 79 y Trump dice se han pasado el límite y es cuando se produce ya el lanzamiento de ese misil que Estados Unidos ha reconocido la autoría, que acaba con la vida del general Soleimani. Con drones. Y esto quizá otro tema analizar algún día. Hoy día cómo el armamento fundamental está en drones. Usted puede mandar un dron a cualquier parte del mundo. Bueno, no sé si usted, yo tampoco, pero no es tan difícil que alguien pueda, digamos, que tenga conocimiento de armas, de matar a alguien a través de un dron, o sea, de un artefacto aéreo no tripulado. Voy al corte y vengo contigo, por favor. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate gracias a Cosavi Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, Cosavi iniciará operaciones en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cosavi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Tercer sorteo, 31 de enero. Wendy, sigamos un poquito en la parte histórica para poder entender todo este conflicto. Vamos a terminar obviamente hablando de qué puede pasar en este momento por lo ocurrido, por el asesinato del general Soleimani. En efecto, y de pronto la población salvadoreña se estará preguntando, bueno, ¿y quién es esa persona que ha fallecido? ¿Por qué tanta relevancia? ¿Por qué tanta tensión entre Estados Unidos e Irán? Pues déjenme decirles que esa persona, la cual falleció a través de un atentado, directamente de Washington, Qasem Soleimani, no era nada más y nada menos que la segunda persona más importante de Irán. Es decir, el sistema de gobierno de Irán está conformado en primer lugar por el líder supremo. Soleimani. Posteriormente En un atentado. Tenemos al presidente o primer ministro, y pues esta persona que ahora ha fallecido era prácticamente la mano derecha del líder supremo, es decir, al único que le rendía... Ni siquiera del presidente, no, ni sino que siquiera del ayatollah, que está por correcto. sobre el presidente. Exactamente, ayatollah es el líder supremo. También pongamos en contexto que en países como Irán, el sistema de gobierno es la teocracia, a diferencia de nosotros que somos una democracia. Sin embargo, entender... Teocracia es la religión. Exactamente, gobierno. La teocracia es donde pues la religión está íntimamente ligada con la política, es decir, son una sola. Como en la época de Egipto, cuando el gobernador era también el líder religioso. Pues la misma situación tenemos en Irán. Entonces, es un sistema muy complejo de comprender. De pronto los salvadoreños dirán, ¿y por qué están hablando de esto? Precisamente porque estos conflictos, por muy retirados que parezcan, tienen gran impacto a nivel internacional. ¿Por qué? Porque este conflicto precisamente se da por el hecho de la llamada geopolítica. ¿Y qué es geopolítica? Hay que hablar que Irán es un país muy rico en la producción de petróleo. De hecho, en Irán se estima que se extrae el 20% del petróleo a nivel mundial y se comercializa el 30% del petróleo a nivel mundial. Entonces tenemos un país geográficamente interesante, porque ahí tenemos el crudo, ¿verdad? El oro negro que le llamamos. Entonces, allá por los años 50, para ser específico, en 1953, llegó el primer ministro, quien fue elegido mediante votaciones, y como yo les decía, ¿verdad? El sistema político de Irán es bastante complejo. ¿Por qué? Porque por una parte es una teocracia, pero también tienen elecciones. Ellos eligen a su primer ministro o presidente mediante elecciones. Vale decir que si al líder supremo no le parece, fácilmente lo puede quitar. O sea, tienen un sistema electoral pseudo-democrático, pues no tan Exactamente. democrático, pero todo está supeditado al líder religioso supremo. máximo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa allá por los años 50? En los años 50 viene el primer ministro, quien fue elegido por los iraníes. Y lo que él hace es nacionalizar el crudo, el petróleo, cosa que no le sentó bien a Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido dominaba bastante la producción del petróleo. Entonces se gestó un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue apoyado por la CIA. Entonces, ya cuando hablamos de la CIA, todos entendemos que estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, se le da golpe de Estado, se derroca al ministro que habían elegido los iraníes y
imponen a un monarca, el Shah. Esta persona no fue grata para los iraníes. Entonces empezó a surgir ese sentimiento antiimperialista, ¿verdad? Porque se les había impuesto a alguien que obviamente iba a responder a los intereses de Estados Unidos. Esta persona se dice que fue un monarca duro, autoritario, generó muchas tensiones y ahí por el año de 1979 se hace la revolución iraní. ¿Y qué buscaba esta revolución iraní? Precisamente derrocar a ese monarca que para ellos había sido impuesto por Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, vale decir que en ese periodo que estuvo gobernando este monarca, el ayatolá se tuvo que ir a Francia. Entonces, una vez después pasa la revolución, logran que se fuera... vuelve de Francia, estaba exiliado en Francia. Y vuelve otra vez el líder supremo, pero ya viene con ese odio recrudecido, ¿verdad? Sí. O sea, ya el sentimiento contra los occidentales. Exactamente. Entonces, empieza a suceder una serie de eventos que si nosotros los vemos desde ese punto, Estados Unidos siempre ha tenido algo que ver en todo ese proceso. O sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, hay un interés económico. La zona es altamente importante para todo el mundo. Correcto. Estados Unidos cree que no se le puede dejar sola a esa zona porque si los países petroleros hicieran lo que quisieran, pues estaríamos todos más complicados. Estados Unidos cree. Otros dicen no, Estados Unidos lo único que quiere es sacar provecho del petróleo que no es de ellos. Ya. Pero también está el problema del armamentismo. Y los musulmanes, sobre todo los chiitas, han entrado en una carrera armamentista y quieren tener armamento nuclear. De hecho, en todo este proceso, Irán se fue preparando y un papel muy importante que jugó este líder que precisamente ahora está, bueno, ya lo mataron, ¿verdad? Esta persona fue uno de los líderes pioneros que encabezó prácticamente muchas milicias militares. ¿Estaba hablando de Soleimani? Sí, exactamente. De hecho, él fue el fundador de Hezbollah, que era prácticamente un grupo militar diferente al que ya se tenía, pero que tenía un enfoque específico en proteger, hablemos de ideología, proteger la ideología, el sistema de gobierno de ellos. Es cuando se crea este grupo, se declaran automáticamente enemigos de Israel y Estados Unidos. Entonces es ahí donde Estados Unidos dice, bueno, este es un grupo terrorista, porque claramente les declaran, ¿verdad?, que eran enemigos. Pero vale decir que una vez ya llega otra vez el ayatolá, se da lo que aquí el colega comentaba en 1979, que es la toma de la embajada, de todos los empleados de la embajada, de todo el cuerpo diplomático. En Irak. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? 444 días. O sea, hasta ese momento el evento más impactante, que como decía el colega, determinó el inicio de una guerra que paulatinamente ha ido progresando en tensiones. Dejaron de existir relaciones diplomáticas. Hubo un momento en el que Estados Unidos y ellos fueron amigos. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente existe una relación muy extraña. De pronto en una batalla sos mi enemigo, pero en otra sos mi aliado. Entonces, en ese sentido es que Estados Unidos, junto con Irán, se volvieron, hubo un momento pausado, como de paz, de alianza. Viene luego lo que el colega comentaba, lo del pacto nuclear, donde, Estados Unidos puso la alerta, ¿verdad? Irán es un país que se está preparando con armas nucleares, o sea, es un peligro, y empieza a regar esa voz de que Irán era un peligro para la seguridad de toda la región. Vale decir que en todo esto la ONU también siempre ha tenido un papel muy importante, ¿verdad? Y Estados Unidos siempre ha tendido un poco a darle la razón. Y nunca ha coincidido la posición de la ONU con la de Estados Unidos en relación a el inminente peligro o no de eso. Ahora, que esto también es importante, porque si usted ha escuchado hablar, ella dijo Hezbollah, Hamas es otro grupo. Estos dos grupos, digamos, son básicamente más anti-israelitas y son amigos de los iraníes, son financiados o tienen relación con los iraníes. Pero hay otros dos grupos que son enemigos de ellos
que es Al Qaeda, que usted me lo ha escuchado, y el Estado Islámico. Y que de hecho, digamos, Estados Unidos había tenido algún acuerdo también, tal como en contra de los talibanes, para que estos países, para que Irán luchara contra Al Qaeda y contra el Estado Islámico. Y esto tiene que ver con la diferencia de musulmanidad, unos sunitas, otros chiitas. Los iraníes son chiitas. De hecho, en todo el Medio Oriente, el 80% de la población es sunita y solo el 20% es chiita. Es chiita. Que es Irán, bueno, parte de Lisboa. No. Irak. Líbano. Ajá, el Líbano, perdón. Y el Líbano. Sí, entonces ahí es donde quizás está, y una parte del sur de Irak. Ok, o sea que también hay pelea entre Sí. árabes y musulmanes, Sí. sin Exactamente, duda. entre ellos. Ahora decime una cosa, ¿qué puede pasar? O sea, de acuerdo a tu análisis, tú lo dijiste, esto se encendió una chispa muy complicada que puede provocar algo muy fuerte. ¿Va Irán a aceptar lo que pasó, la muerte de Soleimani, y quedarse tranquila? Bueno, y es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Y yo creo que no van a ser los hechos que han ocurrido hasta este momento los que deberían de determinar si va a haber una guerra o no, sino más bien los hechos que podrían ocurrir de desatarse una guerra. Porque como estamos viendo, las tensiones en esta zona son históricas y no podemos hablar de Irán y no podemos hablar de las tensiones con el Medio Oriente si no nos referimos al Estrecho de Hormuz. Este Estrecho de Hormuz ha sido denominado la yugular de la economía mundial, porque de ahí sale el 20%. Dime dónde está el Estrecho de Hormuz para ubicar a la gente. Ok, si tuviéramos un mapa, entonces nosotros estaríamos colocando a Irak, luego tienes a Irán, y vecino de Irán es Afganistán. Ya. Y aquí tienes este cuerpo de agua que entra, digamos, y que colinda en las aguas de Irak y de Irán. Y el estrecho es como la salida de ese cuerpo de agua que conecta con el mar Arábico. Entonces, por ese estrecho se exporta el 20% del petróleo de todo el mundo. Es decir, es el paso de agua más importante del mundo. Y eso es lo que explica las tensiones que ocurren ahí. Porque siempre que hay una tensión entre los Estados Unidos e Irán, o entre Irán e Irak y los países de la zona, todo se traduce a el Estrecho de Hormuz. Por darte un ejemplo, veíamos las tensiones del 79. En el 80 se desata la guerra de Irak contra Irán, que fue denominada la guerra de los petroleros, porque toda la batalla se concentraba en que Irak quería impedir que salieran los petroleros de Irán, Irán hacía lo propio, y cabe señalar, como mencionábamos aquí, que en distintos conflictos y en distintos momentos Estados Unidos también ha jugado un rol que ha ido cambiando. Durante esta guerra de Irak con Irán del 80, Estados Unidos apoyó a Irak, a la Irak de Saddam Hussein, que luego sabemos en qué manos terminó Saddam Hussein bajo Estados Unidos. Pero en ese momento Estados Unidos se alía con la Irak de Saddam Hussein y empieza más que todo a brindar protección a esos buques que salían de esa zona. Entonces, ahora estamos viendo lo mismo. Cuando Obama impuso las sanciones antes del acuerdo nuclear del 2015, Irán nuevamente, veíamos cómo cayeron las exportaciones de petróleo, cómo se afectó la economía, e Irán dijo, si no van a dejar que mis buques exporten petróleo, porque se pone un bloqueo económico a la exportación de petróleo iraní, entonces dice Irán, yo no voy a permitir que salga una gota de petróleo del Estrecho de Hormuz. Entonces esto vuelve a levantar las tensiones y vuelve a centrar la atención en el Estrecho de Hormuz. Tú sabes que en el 2019 también Donald Trump tomó la decisión de mandar un barco nuclear a el Estrecho de Hormuz, que esto se vio también como una primera provocación por parte de Irán. En ese mismo año se derriba también un dron estadounidense que lo derriba a Irán, y dice Irán, este era un dron estadounidense que estaba haciendo labores de espionaje, ¿sí? Y se derriba ese dron. Entonces empieza estas tensiones que luego ya vimos cómo finalmente desembocan en la muerte del general Soleimani, pero lo importante de esto es, a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno,
Es una zona de vital importancia económica, afecta a todo el mundo. A El Salvador ya le afectó, ya se anunció que va a haber un aumento. Esperemos el día 13 va a subir el petróleo fuertemente. Exactamente. Entonces, es la yugular de la economía la que está en la zona de conflicto y lo que ocurra ahí va a ser importante. Yo empezaba mi intervención diciéndote que pareciera que la vía diplomática se ha visto agotada. Sin embargo, hay países o organizaciones como la Unión Europea, Suiza, que ya están iniciando con sus buenos oficios, queriendo intermediar, invitando a los representantes de Irán a que visiten su país para poder buscarle una solución negociada al conflicto. Estados Unidos ha sido tajante que no está buscando una guerra, sino al contrario, que lo que hizo fue para evitar una guerra. Sí, pero eso, ¿hasta qué punto puede ser verdad? Exactamente, y ahí viene ya la discusión. Y podemos hablar mucho, bueno, el derecho internacional tiene normas, tú sabes que la guerra está proscrita, la guerra es un acto ilícito según la Carta de la Convención de las Naciones Unidas. Cuando se firmó la Carta de la ONU en 1945, en el artículo 2, queda proscrita la guerra y se establecen mecanismos alternos de solución de controversias, que esto puede parecer un poco utópico para algunos, pero en la práctica ha ocurrido, incluso entre Irán y Estados Unidos. Cuando ocurrió la guerra de los 80s, que Estados Unidos, uno de sus barcos tocó una mina iraní en el estrecho de Hormuz, 2 meses después Estados Unidos derribó un avión comercial iraní y mató a 290 personas porque lo confundió con un avión del ejército. Irán demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Finalmente Estados Unidos pagó una indemnización millonaria de $68 millones para que se retirara la demanda. Ese como un antecedente de los 80s. Pero también cuando Trump anuncia la retirada del acuerdo nuclear con Irán, nuevamente Irán acude a la Corte Internacional de Justicia y presenta una demanda porque sostiene que eso incumple un tratado de amistad y relaciones económicas que tenía de 1955 con Estados Unidos, y la Corte Internacional de Justicia resuelve en octubre que algunas de las sanciones de Estados Unidos debían de flexibilizarse para que no afectaran el ingreso de José Miguel, la muerte del general Soleimani de esa manera, de un dron que es lanzado desde Estados Unidos, creo seguramente no fue de Estados Unidos, no se sabe de dónde fue, pero de algún lugar donde Estados Unidos tiene tropas o puede tener barcos, puede haber sido lanzado. Pero que alguien le llegue de repente y le tiren de arriba y lo maten directamente, ¿se puede? Bueno, cualquier asesinato extrajudicial es contrario a las normas del derecho internacional. Eso lo debemos señalar de esa forma. También se ha criticado el hecho de que se bombardeó en territorio iraquí sin permiso de Irak. Entonces es otra norma del derecho internacional. Porque el general fue asesinado en el aeropuerto de Bagdad. En el aeropuerto de Bagdad. En Irak, no en Irán. No en Irán. Déjame ir al corte y ya volvemos. Okay. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, hoy se está discutiendo incluso lo que decía José Miguel en relación a con la forma en que fue muerto, aparentemente fuera de la norma internacional, muerto fuera de su país, en otro país. Ese país no tenía me imagino que se violó un espacio aéreo y se violó una autoridad de un país, pero además el asesinado era un representante legal de un Estado. Y eso es lo otro que se está discutiendo en este momento en esferas internacionales, sobre todo en Naciones Unidas. Soleimani, aunque era un general militar, representaba y era el segundo de gobierno. Por lo tanto, después esto de los drones, digamos, que puedan usted mandarlo a cualquier distancia del mundo y matar a alguien con precisión absoluta, es una forma de que todavía está en mucha discusión, porque no está todavía normado en lo que es los ataques militares como deben ser. Ahora, vamos a los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos está en un momento difícil, está en un impeachment, esto significa que está siendo investigado por el Senado de los Estados Unidos, una investigación que pudiera terminar en su cese como presidente de la República, pero además hay elecciones. Muchos dicen, ¿por qué lo hizo Trump? A pesar de que él había jurado bajarle al nivel a todo lo que fuera conflicto con el Oriente Medio, incluso, digamos, quitando, él prometió dentro de su programa de gobierno sacar a las tropas de Estados Unidos de la zona. Algunos creen que esto tiene que ver con otra cosa más que con un conflicto con Irán. De hecho, entender el por qué lo hizo o por qué a este líder, porque como usted bien lo decía, o sea, es el segundo más importante en dicho país. Y hay que decirlo, nos puede no simpatizar mucho ese tipo de gobiernos, pero Irán es una nación legalmente reconocida, seria. Entonces, ante el derecho internacional, tanto derecho tiene la soberanía de Irán como la de Estados Unidos. Hay que decir que la ONU ya condenó y dijo que este tipo de crímenes merecen ser investigados incluso penalmente. ¿Por qué? Porque se trata de un crimen selectivo que viola derechos humanos. Entonces, en este contexto, nos trasladamos también a Estados Unidos y vemos que en febrero empiezan las elecciones también, donde, bueno, no sé si ustedes han visto la serie House of Cards, ¿verdad? Donde hay un episodio donde el presidente está pasando por una racha impopular y acuden a el terror. Entonces hay que preguntarnos, ¿verdad? Si realmente no sé si estos dibujos animados también, ¿cómo se llaman? Lo habrían predecido, ¿no? Los Simpsons. Los Simpsons. No sé si los Simpsons ya lo habían dicho. Entonces hay que decirlo. O sea, Estados Unidos siempre actúa estratégicamente en base a sus intereses. ¿Correcto? Bueno, en este caso el interés del presidente Trump. Exactamente. Si fuera así. De hecho, que tenga él el botoncito rojo es un peligro, porque se levanta ahora y quiere hacer algo y solo lo presiona, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué consecuencia va a traer esto? Muchos dicen, bueno, ¿será que se abre la puerta para una tercera guerra mundial? Yo no me atrevo a decirlo que ya se viene la tercera guerra mundial. Yo creería que se va a tratar de un muestra fuerzas, yo te muestro todo lo que puedo hacer y yo me mantengo también firme en que te voy a atacar. ¿Va a venir un ataque de Irán? Definitivamente va a venir. ¿Cómo? No lo sabemos. Otro punto... Puede que no sea de Irán.
puede que sea de los aliados de Irán. Exacto. Ahí cuando Y puede ya que nos sea en vamos, cualquier parte del mundo. allí ya vamos a otro punto, y que eso lo tiene que entender la población salvadoreña. Y muchos dirán, bueno, y nosotros, insisto, ¿qué hacemos hablando de esos conflictos? Cuando hay un conflicto entre dos naciones hay que entender que no solo son dos naciones, porque alrededor de ellos hay aliados. Es como que usted sea mi compadre y yo le digo, bueno, en todo momento voy a estar con usted. Si le pasa algo, yo le echo la mano, ¿verdad? Igual usted, ¿verdad? Y hay intereses también entre ellos. Exactamente. Y de hecho, aún un país subdesarrollado como el nuestro ya ha participado en conflictos del Medio Oriente. Ya tuvimos a un presidente Francisco Flores, un presidente Antonio Saca, que mandaron tropas a esos países. En este momento hay tropas, tengo entendido, salvadoreñas, no sé en qué parte del Medio Oriente. Bueno, las de Irak se retiraron en el 2008, estuvieron ahí del 2003 al 2008. No, eso era confesión. De hecho, eso... Ayer estuve en misa, porque yo voy a misa, y fui a la misa de los militares, que es la parroquia que está frente a Cifco, y ahí, digamos, el padre que es un párroco castrense, pidió orar por los soldados salvadoreños que están en este momento en el Medio Oriente. No sé en dónde hay. Sí, bueno, los de Irak, precisamente eso sí se retiraron. Estuvieron ahí hasta el 2008, fuimos el último país latinoamericano que continuó apoyando la fuerza era una fuerza que buscaba reconstruir el país y labores de paz. Pero me imagino que él sabe, este sacerdote debe saber, sí, porque él hay vive dentro de la misiones, milicia. Y curiosamente, debe haber misiones, que van con la ONU, con los cascos y curiosamente, cuando sucedió este evento, no sé si se recuerdan que se revelaron los famosos Wikileaks, los cables, ¿verdad? Y se hablaba de algunos cables que pasó el presidente Antonio Saca, donde manifestaba, ¿verdad?, Washington, que era para congraciarse con ellos. Hay que ver también, hay que analizar todo eso desde la política exterior, cómo nos proyectamos. ¿Será que vale la pena? Ahora no, lo que pasa es que nos puede afectar económicamente. El mundo puede crecer menos, producto de conflictos así. Y que va a haber un impacto la bolsa de valores económico. tiene problemas, bajan las acciones, el valor de las acciones de las grandes empresas, pero el petróleo es fundamental en esto. Y si el petróleo sube, todos tenemos una cuota de Yo creo que ese también va a ser un elemento que va un poco a impedir que se desate la tercera guerra. Acordémonos que hay un OPEP, que es la OPEP, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que pues precisamente tienen ahí su nido, ¿verdad? Su sí, pero ganancia. a los OPEP lo que le interesa es que el petróleo suba. No es lo que le interesa. Yo creo, Nacho, que Sin embargo, no conviene una guerra. Porque todo ese territorio se podría, en medio de un conflicto también no es muy Guerra conveniente. como tal no, pero elevar la tensión al máximo Claro. para producir aumentos en los precios del petróleo, sí. Yo creo que de hecho, Maduro debe estar contento. Yo creo que utilizando una frase que es famosa y la podemos replicar para este caso, podríamos decir que cuando se enferma esa parte de Medio Oriente, tose todo el mundo, nos da gripe a todos. Y eso lo estamos viendo ya. Y por eso mismo, y como amante de la diplomacia que soy, esperaría de que puedan restablecerse los canales diplomáticos. Hay países como Suiza que han jugado un rol muy importante, de hecho se señala que Suiza es el canal oficial de comunicación entre Washington y Teherán, porque las comunicaciones no son directas. No. En diciembre del año pasado, estamos hablando hace menos de un mes, incluso a través de Suiza, Estados Unidos logró llegar a un acuerdo con Irán para intercambiar a 2 rehenes. Y esto se vio como un gran logro diplomático, porque Irán liberó a un rehén estadounidense y Estados Unidos liberó a su vez a un rehén de Irán, y esto fue a través del canal y de los buenos oficios de Suiza. Pero luego empezaron ya todos los eventos de diciembre que ya abordamos, que nuevamente desatan esta elevada en las tensiones entre ambos países. Entonces, yo creo que las vías están, la Unión Europea tendrá que jugar un rol importante, todos los demás suscriptores del tratado también, porque Irán ha anunciado que se va a retirar, que ya no va a cumplir con ese tratado. ¿Y eso qué significa? Que va a enriquecerse en uranio en las cantidades que quiera, usando las palabras que ellos han utilizado, van a enriquecerse nuevamente en uranio, no van a estar vendiendo los excedentes como estaban haciendo y de aguas pesadas. Y entonces, esto es un riesgo también para el mundo. Es importante que los demás países, Rusia, China, la Unión Europea, Reino Unido, Francia,
puedan utilizar los canales diplomáticos y servir como una vía diplomática para que se logren llevar estos acuerdos. Te decía, han acudido anteriormente a la Corte Internacional de Justicia. No es algo que no ha ocurrido antes en el caso de Irán y Estados Unidos. Entonces, deberíamos aspirar a que los canales diplomáticos se aperturen nuevamente. El Salvador, tú podrías decir, ¿dónde estamos colocados nosotros en eso? Bueno, tú lo mencionabas, nosotros tenemos relaciones con Israel, tenemos relaciones con China, y eso va a jugar un rol muy importante. ¿Se va a meter China y Rusia? Bueno, China ya hizo un llamado a la calma y ha dicho de que no deben de acudirse a la violencia, y ha condenado el uso de la fuerza en el tema de conflictos internacionales. Es importante destacar Rusia también, sí se mostró muy molesto con la muerte de Soleimani. Lo hizo también Rusia. Pero yo quiero enfocarme en el caso de China por la relación que nosotros hemos empezado a tener con ellos. China fue uno de los países que también sancionó la administración Trump, porque a pesar de ese veto o ese embargo económico petrolero impuesto sobre Irán, China continuó adquiriendo petróleo de Irán. Entonces también China fue sancionada por los Estados Unidos por violar esa prohibición emanada de Estados Unidos. Entonces, la forma en la que El Salvador también maneje estas relaciones entre China y Estados Unidos va a ser muy importante. No sé si eran las imágenes del funeral, porque creo que el funeral es por estos días, ¿no?, de Soleimani, se supone que va a ser multitudinario. Son las imágenes exactamente. Las imágenes dicen de que va a ser muchos días de luto en esos países. Algunos tengo que ir al cierre ya y volver con las preguntas del público. Algunos se preguntan en Estados Unidos si Donald Trump tiene la capacidad política de hacer un buen manejo de la política internacional. Eso es la gran duda del establishment norteamericano. Ya volvemos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Un placer saludarles, muy buenas noches. Dice Dani, uno de los argumentos usados por parte de la administración Trump para matar a ese general es que era una amenaza directa a soldados estadounidenses, pero hasta ahora no ha presentado pruebas, afirma Dani.
Antonio Cuellar dice buenas noches a todos. Dron también se le llama a las aeronaves guiadas satelitalmente cargadas con misiles Tomahawk o Cascabel. El problema es que Estados Unidos cree tener el poder de matar, capturar o invadir lo que sea sin que nadie se lo impida. Todo es por sus intereses, afirma. Dice Illich Uli, Nacho, me preocupa que tus invitados normalicen la intervención de Estados Unidos en territorios de Medio Oriente. Puedes preguntarle a tu invitada cuál debería de ser la posición del gobierno de El Salvador ante este inicio de guerra, tomando en cuenta la independencia de los pueblos, dice Illich Uli. Adonai Mejía dice, las tropas de El Salvador están en Malí, en una misión de la ONU, recuerda. Y Roberto Flores dice, la reacción de Irán es difícil de predecir. Ellos no tienen la inteligencia ni la tecnología de Estados Unidos. Ellos se pueden tomar su tiempo, solo es de ver el pasado reciente para más o menos ver en qué tiempo lo pueden hacer, dice el señor Roberto Flores. Vamos al estudio para las respuestas. Flores, a ver, respóndele tú, porque básicamente era contigo. Sí, claro. ¿Cuál era la posición, cuál crees tú que debiera ser la posición de El Salvador respecto a este tipo de intervención? Las relaciones diplomáticas se deben regir primordialmente por el interés nacional, ¿correcto? Sin embargo, lamentablemente, durante los últimos 30 años, la política exterior del país se ha manejado de una forma que uno se pregunta, y entonces, ¿a dónde está la soberanía nacional? Porque hemos tenido tanto presidentes de derecha como de izquierda que han terminado congraciándose con el gobierno de los Estados Unidos, apoyándolos con este tipo de, de soldados. ¿Se podría decir que nosotros en El Salvador no tenemos una política interior, sino que tenemos una política de interés internacional? Que es diferente, porque si tú yo diría, o sea, tú puedes tener una política exterior, por ejemplo, donde creas la no intervención, donde creas, por ejemplo, en la democracia mundial, donde creas en que Naciones Unidas es el órgano rector de la política, sobre todo de pacificación. Hay que ver cómo este gobierno lo toma en adelante, ¿verdad? Bueno, hay que decirlo, se han visto cambios en cuanto a las relaciones diplomáticas que hemos establecido con otros países. Esperemos que las cosas vayan en progreso para bien, ¿verdad? Porque como yo le digo, o sea, hasta esta fecha, hasta antes de este gobierno, lo que sí podemos corroborar es que tanto un partido como el otro no trabajaba o no actuaba de acuerdo a nuestros intereses, sino porque mi compadre, el país A o B, me necesita y en todo tiempo tengo que estar presente. Y lamentablemente eso lo vimos, por ejemplo, en el último gobierno, donde a veces teníamos incluso hasta ausente al presidente, pero pasaba algo en otro país y ahí sí aparecía la figura del presidente. Entonces, hay que tener en cuenta que la soberanía de un país implica siempre pensar en nuestros propios intereses. Claro, también hay que decirlo que la buena fe es parte de las relaciones diplomáticas. Hay que ver hasta qué punto es conveniente apoyar a los Estados Unidos, que es nuestro aliado más cercano. Ok, yo creo que no debería haber una política internacional de un país en manos de una sola persona, de un presidente. Digo esto porque se ha visto mucho, sobre todo en América Latina, presidentes que tienen algunos países aliados, pero esa amistad es básicamente ante la posibilidad que si el día de mañana me persiguen, puedo ir a esconderme ahí. Y eso hay múltiples ejemplos. Bueno, Nacho, las relaciones internacionales es una facultad del presidente de la República dirigirlas, pero por supuesto que corresponde que haya un cuerpo diplomático totalmente capacitado atrás de ello. El Salvador lo ha hecho en el pasado. Uno de los diplomáticos más importantes a nivel mundial, el doctor José Gustavo Guerrero, salvadoreño, asesoró en la fundación de la ONU. De hecho, cuando se dieron estas audiencias de Irán y Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, yo tuve el gusto de estar casualmente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en esos momentos, porque se estaba haciendo un homenaje de la Corte en pleno a la figura del doctor José Gustavo Guerrero, porque cumplía 60 años de fallecido. Y el doctor Guerrero fue el primer presidente de la Corte Internacional de Justicia. Y podemos hablar de otros diplomáticos, Reinaldo Galindo Pola, Alfredo Martínez Moreno. Bueno, entonces claro que es importante. Me acuerdo del doctor Galindo. El doctor Galindo.
Entonces, es importante que le apostemos a una carrera diplomática. Creo que se han hecho nombramientos también destacables en este nuevo gobierno. Por ejemplo, el de nuestra embajadora ante la ONU. Creo que ha sido un buen nombramiento. ¿Quién es? Griselda López. Es una embajadora de carrera, es diplomática de carrera. Y creo que está haciendo... Pero no tenemos embajadores de Estados Unidos. No tenemos, y no tenemos un embajador. montón de otros embajadores. Sí. Ya. Y todo eso está pendiente. Pero yo quiero referirme a uno de los comentarios que hicieron también, hablando sobre el hecho de lo que provocó la reacción o el atentado que se mencionó a la vida de esta persona que lideraba estas fuerzas que han sido clasificadas como terroristas porque financian a grupos terroristas alrededor del mundo. Y lo que es importante destacar es que el presidente Trump ha justificado este ataque en un hecho de legítima defensa, ¿sí? Decíamos, la ¿Esa guerra... justificación es justificable? Bueno, esa justificación él la ha presentado al Congreso porque por la ley de poderes de guerra él está obligado a informar al Congreso. Es el Congreso de Estados Unidos el que puede declarar la guerra y en ese sentido él está autorizado a tomar acciones militares cuando hay casos de emergencia. Entonces él lo que ha justificado y ha presentado ya su informe al Congreso, solo que es un documento clasificado, así que no lo vamos a poder comentar, pero él ya presentó, la Casa Blanca ya presentó ante el Congreso el informe donde justifica por qué este fue un acto de emergencia amparado por la ley de guerra de los Estados Unidos de América y los actos de legítima defensa, si este fuera el caso, sí están permitidos por el derecho internacional. Algunos iraníes estaban diciendo de que cometió Estados Unidos un grave error al matar a Soleimani, porque Soleimani era una contención al supuesto terrorismo de la zona. Y si tú recuerdas, se mencionaba algo similar cuando se mató a Saddam Hussein, que Saddam Hussein había logrado mantener ese control en Irak de las diferentes milicias que pugnan. Es un comentario que se ha hecho con respecto a Soleimani. Recordemos que a la par de él murió también otro líder de unas fuerzas, el jefe de una rama del ejército, que muchos especialistas han señalado, si no hubiesen matado a Soleimani en ese mismo hecho, hubiese sido él quien hubiera designado a la persona que hubiese ocupado ese rol. Pero mataron a los dos. Entonces, ¿quiénes van a asumir, digamos, estos liderazgos y cómo se va a lograr mantener ese control? También ahora, es algo que se tiene que ver. ¿Se puede creer que matando a Soleimani cambian las cosas? Definitivamente hay un antes y un después. Sí. Definitivamente. Perdón, o sea, él era el cerebro de todo y no hay otro, no puede haber otro. Él era... O sea, yo no creo que cambie nada. Yo creería, ciertamente es un golpe muy bajo que se le ha dado a Irán. Está claro, pero es como, bueno, yo puedo, digamos, es diferente si yo destruyo la planta de armamento nuclear y ahí, para que construya de nuevo va a pasar muchos años. Pero en este caso, Soleimani u otro iraní o el mismo ayatollah para ordenar lo que quiera ordenar. Sí, de hecho ya hay un sustituto de él. Esto no va a traer abajo todo el trabajo que hizo esta persona. De hecho, él creó moléculas. El Líbano fue la primera donde él empezó a crear estos grupos. Pero hay que decir que incluso América Latina, países como Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, tienen moléculas de todos estos grupos que él mismo coordinó y que fueron llevando el mensaje y la misma filosofía armamentística. Entonces yo creería que sí es un golpe bajo, pero eso no los va a desbalancear. Bueno, se habla también de la presencia de iraníes en Venezuela. Incluso se está hablando de la posible injerencia de estos grupos en los hechos de violencia que han habido últimamente en América Latina. No se puede descartar, los expertos lo dicen, o sea, América Latina está íntimamente vinculada con ellos. Bueno, grupos como las FARC o incluso los Zetas de México, son grupos terroristas y a su vez grupos del narcotráfico, que también han estado operando mediante... Ya nos pasamos, yo voy a recordar una sola cosa. Ha hecho más visitas al territorio americano, digamos, de Sudamérica, el presidente iraní que el presidente Trump en los últimos años. Dato interesante. ¿Ah?
Ha estado varias veces en Venezuela, ha estado en Brasil, ha estado en Argentina, ha estado en Chile también ha estado. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, Nacho, Muy por amable. la oportunidad. Fue un placer estar aquí con tu teleaudiencia. Muy amable. Muchas gracias, Nacho. Bueno, gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido lo que hemos hablado esta noche. Mañana vamos a hablar de lo que denunció hoy día en una investigación propia, un poco más ampliada, el diario de hoy en relación a los, yo no sé cómo llamarle, los empleos creados por intereses, empleos fantasma, empleos vergonzosos, la antiética reinante en la Asamblea Legislativa. Vamos a tener al periodista encargado de esa investigación y también vamos a tener a Jaime López de Funde. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.